Muy buenas tardes, no sé si me están escuchando bien. Sí, ministro. Viceministro, muy buenas tardes. Estamos ya en sala y estábamos esperando a usted para poder iniciar, así que sí lo escuchamos perfectamente. Si usted me autoriza, Bueno, entonces podemos iniciar, viceministro. sí, Julio, gracias. Quería, antes que nada, saludar aquí a los presentes, al distinguido embajador Carlos Irigaray de Uruguay. Después, también entiendo que está Rogelio Benítez, nuestro embajador en Montevideo. Está el querido profesor Luis Enrique Chase Plate, Juan Andrés Cardoso, en fin, los demás colegas. A todos muy buenas tardes. Me han pedido que haga estas palabras de apertura. Entiendo que el canciller también estaba invitado, pero no pudo estar presente por otros compromisos, pero me pidió que lo represente. Entonces, con ese pedido de si lo podemos excusar al canciller, ¿Cómo no, preparé aquí unas palabritas de ocasión. cómo no, viceministro? Y entonces, para iniciar este webinar bicentenario de la llegada del general José Gervasio Artigas al Paraguay y del primer asilo político en las Américas. Es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay a instancias del Canciller Nacional, embajador Antonio Rivas Palacios. Organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular y la Embajada de la República Oriental del Uruguay en el Paraguay. Las palabras de apertura, por favor, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador José Antonio dos Santos, seguido del embajador de la República Oriental del Uruguay, Carlos María Irigaray Santana. Señor viceministro de Relaciones Exteriores, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Julio. Distinguidos expositores, colegas todos, muy buenas tardes. El próximo 5 de septiembre, como todos sabemos, se cumplirán 200 años de la llegada del prócer uruguayo José Gervasio Artigas al Paraguay. Este hecho representa un hito en la historia por ser el primer caso de asilo político en las Américas. Esta valiosa institución del asilo prosiguió su desarrollo normativo a lo largo del siglo XX hasta consolidarse en el derecho internacional y constitucional latinoamericano fundamentalmente. Consideramos oportuno conmemorar este singular momento de la historia de las relaciones entre Paraguay y Uruguay, que ciertamente nutrió los vínculos entre las incipientes naciones y repercutió significativamente en nuestra región. Artigas es una de las figuras icónicas de la historia por la independencia de los pueblos en las Américas y por lo tanto celebramos también su legado en la defensa férrea de la libertad. Asimismo, muy importante. Además de ser un gran benefactor en sus días en el Paraguay, Artigas es hoy un símbolo de amistad entre las dos naciones. Al respecto, quisiera destacar que los cancilleres Rivas y Bustillo mantendrán un encuentro virtual mañana viernes para reafirmar las excelentes relaciones bilaterales entre Paraguay y Uruguay y recordar al prócer Artigas y su entrañable vínculo con el Paraguay. Recordemos que el prócer vivió sus últimos años en el solar donde hoy funciona la única escuela pública del Uruguay en el exterior, una verdadera embajada cultural y cívica en nuestro país. En la tarde de hoy nos convoca un encuentro con enfoque multidisciplinario desde la óptica del derecho internacional y del derecho constitucional por un lado, y complementado con una mirada desde la perspectiva de la historia. Contaremos con los aportes de destacadas personalidades paraguayas y uruguayas, como el embajador Luis Enrique Chase Plate, el doctor Eduardo Esteva, el doctor Eric Campos Caballero y el doctor Tomás Sansón Corvo. Cabe recordar que el programa de conmemoración del Bicentenario incluye además otras dos conferencias virtuales a lo largo del mes de septiembre sobre aspectos vinculados con la educación y la cultura. En el caso de esta última, se verá la influencia del paso de Artigas por el Paraguay en el campo del patrimonio intangible a la comunidad de los afrodescendientes. Y en el patrimonio tangible, el solar Artigas
así como el acervo documental que obra en el Archivo Nacional, ¿no?, del Paraguay. Finalmente, me permito expresarles mi sincero agradecimiento por la presencia en este webinar y la participación también en este acto de conmemoración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Dos Santos, viceministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Tiene usted la palabra, señor embajador Irigaray. Muy buenas tardes, señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador José Antonio Dos Santos, señor director general de Asuntos Jurídicos de Derecho Internacional, embajador Julio Duarte, señor director de la Academia Diplomática, embajador Juan Andrés Cardoso, señor embajador de la República del Paraguay en Uruguay, don Rogelio Benítez, demás autoridades, señores embajadores, distinguidos expositores y queridos amigos. Sumamente honrado de participar en este evento, quiero expresar el debido reconocimiento al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, embajador Antonio Rivas Palacios, por la iniciativa de llevar a cabo estos actos en conmemoración de los 200 años del ingreso del general José Gervasio Artigas al Paraguay. Al leer los trabajos de constante investigación que realizan los historiadores, ardua tarea en busca de testimonios y documentación por demás escasa sobre la estancia de nuestro prócer en el Paraguay, uno puede percibir cómo el aislacionismo de entonces y la paz y seguridad reinante en este país fue obrando no solo como protección, sino además como un verdadero bálsamo para restañar las heridas en el espíritu del caudillo oriental. Por más habituado que hubiese podido estar a convivir en su vida militar, las grandes pérdidas sufridas, las traiciones y desengaños que hicieron presa de él a partir de lo sucedido el 22 de enero de 1820 en la batalla de Tacuarembó, que asestó una estocada de muerte a la resistencia oriental a la invasión portuguesa, tienen que haber decididamente calado muy hondo en su espíritu. De la misma forma tiene que haber alcanzado el sosiego a ese grupo de lanceros, hombres y mujeres que lo acompañaron, un verdadero jirón del pueblo oriental, de los cuales muchos de ellos afrodescendientes fueron asentados en la jurisdicción del departamento de San Lorenzo del Campo Grande, cerca del pueblo de Luque y del de Ñuiguazú, dando lugar a las actuales colectividades de Cambacuá y Laureltí, y el resto distribuido por distintos lugares, salvo sus dos asistentes que llegan con él a la capital y luego de una relativamente breve permanencia en esta, lo acompañan a Curuguatí y más tarde a Asunción por el resto de sus días. Artigas fue protagonista de diversos triunfos y derrotas en el ámbito militar, pero en el Paraguay se hizo acreedor a la paz, y así vivió a lo largo de sus 25 años en Curuguatí y sus últimos 5 años en la Quinta de Ibiray. Su muerte, el 23 de septiembre de 1850, vino a cerrar, asimismo, una etapa de paz y sosiego reinante en esta tierra. La presente ocasión se ha hecho igualmente propicia para reconocer en esa instancia del arribo del prócer al Paraguay la primera manifestación de asilo en las Américas, concedido como un acto humanitario, según lo expresara el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. El hecho exalta en toda su dimensión el espíritu compasivo y generoso que caracteriza al pueblo paraguayo, motivo por el cual adherimos con profundo reconocimiento al orgullo y la satisfacción con que el gobierno y el pueblo paraguayo recuerdan tan significativo gesto. La calidad de los expositores que tendrán a su cargo el desarrollo de estos temas me lleva a no retardar ni un instante más sus presentaciones, agradeciendo una vez más la generosidad de las autoridades y el valioso tiempo e interés de todos los presentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido embajador. Ahora entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar y antes quisiera también dar una cordial bienvenida a un gran amigo del Paraguay, el embajador Enrique Fischer, que está entre los presentes. También hicimos una invitación al embajador Federico Peraza. Así que realmente esta es una conferencia de hermandad entre dos pueblos que tienen una historia en común y que se encuentran a través de esta figura tan emblemática latinoamericana como lo es el general José Gervasio Artigas. Entonces, brevemente, quiero explicar de que nuestro webinar va a tener dos partes. La primera parte va a estar dedicada a un enfoque de derecho internacional y derecho constitucional, con la participación de dos grandes exponentes de estos campos. Y la segunda parte va a tener una perspectiva, una mirada desde la historia, ¿no? Con dos grandes referentes paraguayo y uruguayo del estudio de este campo, como lo son realmente los doctores Caballero, Campos y Sanson. Entonces, en la primera parte quisiera yo presentar a los primeros dos expositores, el profesor doctor Luis Enrique Chasse-Plate, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Asunción, profesor de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Asunción, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, miembro de número de la Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales, profesor honorario de la Universidad de la República del Uruguay, conferenciante en cursos de doctorado de la Universidad de Salamanca, España, miembro del Tribunal de Tesis Doctoral en la Universidad Castilla-La Mancha, en España, profesor honorario de la Universidad del Rosario, Bogotá, doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja, Argentina. Fue juez árbitro del Mercosur, fue viceministro de Relaciones Exteriores, un gran colaborador de nuestro canciller Luis María Ramírez Wedner. Igualmente fue miembro del Consejo Nacional de Comercio Exterior y también fue asesor jurídico de los cancilleres Carlos Augusto Saldívar, Luis María Argaña, Alexis Fruto Baesquen, Luis María Ramírez Wedner, José Antonio Moreno Rufinelli, Leila Rachid, Rubén Ramírez Lescano, José Félix Fernández Estigarribia y Eladio Loizaga. Fue embajador del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos y fue también nuestro embajador ante la República Oriental del Uruguay. Autor de varias obras sobre derecho constitucional y derecho administrativo. Tiene usted la palabra, embajador Luis Enrique Chasse-Plate. Muchas gracias, embajador Duarte Van Humbeck. En primer lugar, quiero agradecer esta distinción para hablar en esta ocasión al señor canciller, el embajador Antonio Rivas Palacios, y también al viceministro de Relaciones Exteriores, embajador José Antonio Dos Santos. También tengo que agradecer al embajador Julio Duarte Van Humbeck y al director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Andrés Cardoso. Y saludar también acá a los dos embajadores, el embajador del Uruguay ante la República del Paraguay, el embajador Irigaray, y también al embajador de Paraguay en Uruguay, Rogelio Benítez. Y a los señores miembros de este panel ampliamente conocidos aquí en el Paraguay y en la República Oriental del Uruguay. Este tema que nos toca hoy de rendir un homenaje al asilo
del general José Gervasio Artigas, protector de los pueblos libres, uno de los hombres más representativos de las Américas, es sumamente importante. Importante porque su asilo en el Paraguay representa una alianza casi eterna entre dos pueblos, el pueblo del Uruguay y el pueblo del Paraguay. El 20 de agosto de 1820, el general José Gervasio Artigas dirigió una carta desde las tranqueras de San Miguel en la Candelaria al doctor José Gaspar de Francia. En él le decía y le pedía asilo, y le decía que si no le daba el asilo, se iba a introducir en los montes y que quería pasar el resto de sus días en el Paraguay. El doctor Francia entonces dispuso que un oficial y 20 húsares, que son soldados de caballería ligera vestidos a la usanza húngara, dispuso y los envió al paso de Itapúa para que allí cruzasen el río Paraná el general Artigas con la condición de que solo podían pasar la mitad, o sea, 200 hombres que les acompañaban, y el resto pasarían con otra orden que vendría después. Existen monumentos, existen símbolos que significan la presencia desde el mismo momento que cruza el río Paraná el general Artigas. Hay una placa que está en el río Paraguay, en el río Paraná, supuestamente en el lugar donde cruzó Artigas. Una placa que pertenece a la Marina de Paraguay. Existe también un busto muy importante en la ciudad de General Artigas, porque todo un distrito del departamento de Itapúa lleva su nombre. Y también, lógicamente, la estatua que se encuentra en la ciudad de Asunción, una avenida muy importante, la casa donde vivió sus últimos 5 años, y otros símbolos que son la expresión de la admiración, el cariño y el afecto que le profesó y que le profesa el pueblo paraguayo. Este asilo del general Artigas tiene realmente aspectos muy importantes. El aspecto humano, en que no fue o no pudo hablar con el patriota, con el doctor Francia, tal vez por antecedentes que existían entre ambos, pero a pesar de todos tuvieron una comunicación diaria en el primer tiempo en que el general Artigas estuvo hospedado en el convento de la Merced, que en aquella época era el mejor sitio que tenía el Paraguay. Artigas pudo relatarle al secretario, el doctor Francia, sus inquietudes, sus deseos, y el doctor Francia es posible y es seguro
que haya escuchado y que haya oído e interpretado los ideales de Artigas y sus propósitos. Pero ahora nos encontramos con un instituto nuevo, un instituto que en ese momento el derecho a asilo no tenía un desarrollo en América. Era una institución de carácter religioso. Era una institución que, si bien se conocía en Grecia, se conocía en Roma, se conoció en la Edad Media, se conoció en la Revolución Francesa, pero tenía un símbolo y un significado diferente. El asilo se concedía para los delincuentes en los templos, en las iglesias, en las casas de los sumos sacerdotes, pero no así como el sentido que le dio el doctor Francia. Y esa es la importancia de esta institución del asilo en el Paraguay, el primer asilo en América. Y entonces allí se ve cómo se adopta un sistema que años después codifica el derecho internacional público. Este instituto, o el doctor Francia, ha tenido tres aspectos fundamentales. Creo que se fue. Lo estamos escuchando. Porque se fue, parece, se fue acá. No, está bien. Siga nomás. Bueno, tres aspectos fundamentales he encontrado en el instituto, así como lo concibió el doctor Francia. El primer aspecto, o el primer puntual, es que ese asilo que se le otorgó al general Artigas fue una concesión graciosa de la República del Paraguay y no como un derecho del individuo. Por eso es que el doctor Francia expresó que es un acto no solo de humanidad, sino aún honroso para la República el conceder un asilo a un jefe desgraciado que se entregaba. Este es un atributo de la legislación en materia del derecho de asilo que se consagra después en el Tratado de Derecho Penal Internacional y en los subsiguientes que se firman en La Habana, en Montevideo y en otros lugares. De manera que ha sido o se ha adelantado a su tiempo. Y el otro factor preponderante es el sentido que entre los estados americanos la ausencia de normas contractuales no puede excluir el funcionamiento del asilo diplomático. Sin tratados, sin normas contractuales, sin codificación internacional, el doctor Francia le concede el asilo, instaura el Instituto en América. Y el tercer punto es fundamental, consagrado en estos tratados internacionales que después casi de un siglo se escucha, doctor. Hola. Sí, adelante, Hola. adelante, se lo escucha bien. Creo que se me fue la imagen acá, se me fue la imagen. Voy a ver si... Sí. Muy bien. El tercer agregado es que el derecho
que se debe reconocer al Estado asilante. Hay un derecho que consiste en calificar en forma unilateral y absoluta la causa del asilo. Estos tres elementos han estado en el pensamiento, en el hecho y en el derecho del Instituto de Asilo otorgado por el Paraguay, que después vino a instaurarse en los tratados internacionales. Nuestra Constitución reconoce posteriormente, en el año 1992, este principio del asilo, cuando dice que el Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplomático a toda persona perseguida por motivos o delitos políticos o por delitos conexos, así como por sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deberán otorgar de inmediato la documentación personal y el correspondiente salvoconducto. Esto es importantísimo porque obliga al Estado paraguayo a otorgar el salvoconducto y el documento para la salida al país y el reconocimiento de que la calificación del asilo la hace el Estado asilante. Una tradición importantísima para la institución del derecho de asilo. Este instituto que ahora recordamos en homenaje a ese asilo de 1820, hoy tiene varias vertientes y no solo está conformado por el derecho de asilo o por el instituto de asilo, sino por el instituto de refugio y por la extradición. Tres institutos que están consensuados, que están ligados, pero que cada uno de ellos representa una función diferente. No es posible ya hablar de ellos, pero como el tiempo apremia, quisiera expresar finalmente, que el vocabulario empleado por el doctor Francia en esa carta que le envía al comandante del fuerte Borbón, en donde le da la explicación por qué le dio el asilo a Artigas y que emplea la palabra de humanidad. Esa palabra de humanidad se recoge en todos los tratados, a partir del Tratado de Derecho Internacional del año 1000, o Derecho Penal Internacional del año 1889. Lógicamente que vivió 30 años el general Artigas. Vivió rodeado del cariño y el amor de los paraguayos. Y cuando muere don Carlos Antonio López, el presidente de la República del Paraguay, que le trajo desde Villa Curuguaté a Santísima Trinidad, escribió en el Paraguayo Independiente del sábado, edición del sábado 28 de septiembre de 1850, una hermosa semblanza que dice: el general Artigas no amaba las ciudades, aún en su vejez quería la libertad de los campos, la expansión de los horizontes, la vida de su juventud. En consecuencia, fue acomodado en una chácara en la vecindad de esta capital, donde ha finalizado sus días el 23 de corriente, del corriente a los 30 años cumplidos, el propio día de haber entrado en Asunción.
fue dado a tierra en el Cementerio General de la Recoleta. ¿Pueden sus amigos y parientes tener el consuelo de que nada le faltó y de que sucumbió agobiado con el peso de los 90 años, porque es la suerte común, sea la tierra leve a uno de los fundadores de la independencia del Estado Oriental, su patria? Quiero finalmente terminar con las palabras que en una conferencia pronunciada en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay por el doctor Juan Estefanich, que fue canciller de la República del Paraguay y que tituló a su conferencia Artigas, Francia y el Paraguay, el ostracismo del prócer oriental en tierra paraguaya y orígenes del derecho de asilo en América, decía finalmente: vamos a cerrar este acto con una invocación y con un homenaje. Artigas no es un hombre del pasado, encerrado en los recintos de la historia y de los archivos. Es un hombre del presente y está con nosotros en este momento. Vive nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, comparte nuestras inquietudes y alienta nuestras esperanzas. En medio de este mundo en zozobra, castigado por la guerra, desequilibrado por la inseguridad y por el temor, en presencia de un nuevo peligro que se cierre sobre la humanidad como una tormenta, nos dicta su palabra y su mensaje para salvar el legado político histórico de América y del mundo. Con libertad, ni ofendo, ni temo. El viejo lema de Artigas es lema de América, contra todos los absolutismos, en la paz como en la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido embajador. Muchísimas gracias, embajador Chaseplate. Acaba de exponer la llegada de Artigas al Paraguay y su aporte en la evolución del asilo político en el derecho internacional. Ahora quisiera presentar al siguiente expositor, el profesor doctor Eduardo Esteva Galitzio. El doctor Esteva es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y posttitulado como profesor adscripto de Derecho Público en la Universidad de la República Uruguay. Es director general del Centro de Documentación y Estudios Constitucionales del Uruguay, investigador a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, profesor titular emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo, presidente de la sección Uruguay y miembro del Consejo Asesor del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, también investigador asociado de la Universidad de Montevideo. Catedrático, profesor titular grado 5, director de Derecho Constitucional en las Universidades Uruguayas desde el año 1976, autor de más de 300 obras principales en materias de su especialidad. Para nosotros ese es un gran honor entonces presentar al doctor Esteva, quien se va a referir sobre el tema el derecho de asilo y su evolución en el constitucionalismo latinoamericano a partir de 1820 hasta el presente. Muchas gracias, señor embajador Duarte. Debo comenzar naturalmente realizando el agradecimiento al señor ministro y al señor viceministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay,
así como a los integrantes de la Academia y de la Asociación de Diplomáticos y Cónsules de la República del Paraguay, así como a los integrantes del distinguido auditorio. Es siempre un especial placer para mí poder realizar una actividad académica junto con mi distinguido amigo y eminente colega, el profesor Luis Enrique Chasse Plate. Yo tengo que tratar de presentar cuál era la situación en el año de 1820 en materia de asilo, para luego ver la evolución tal como expresa el título de mi exposición. En 1820 se estaba operando el tránsito del llamado asilo canónico o eclesiástico al asilo territorial. Esto es bastante claro porque tan solo había transcurrido poco más de un cuarto de siglo desde el momento en que la Constitución francesa de 1793 había incluido un artículo expreso en materia de asilo. El artículo que dice que el pueblo francés concede asilo a los extranjeros que han sido requeridos por la causa de la libertad y se rehúsa el asilo a los tiranos. Esa previsión constitucional es una de las características que va a mostrar el constitucionalismo de cuño republicano que se va a desarrollar a partir de entonces. Por eso, si nos situamos en Paraguay hacia 1820, desde mi punto de vista, teníamos, por una parte, imperio de una concepción republicana con recepción de determinados principios que están relacionados con la libertad, la igualdad y el desarrollo de los ideales independentistas. Eso me parece que es, desde el punto de vista jurídico, lo que nos permite encuadrar la situación del asilo territorial hacia el año de 1820, que fue, según ha explicado recién el profesor Luis Enrique Chasse Plate, también resuelto por las autoridades paraguayas de la época. A partir de allí vamos a tener, a través del tiempo, la formación de lo que ha dado en llamarse la tradición del asilo latinoamericano. Esta expresión yo creo que tiene base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que hace una expresa recepción del Instituto del Asilo. Tiene un desarrollo a nivel universal en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de ese mismo año de 1948. Tiene en América Latina una especial proyección a partir del momento en que se desarrolla el célebre caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que genera la controversia entre Colombia y Perú, que ha sido objeto del pronunciamiento célebre de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas en el año 1950 y su complemento en el año 1951. Ahí pienso yo que están las bases para lo que unos años después, concretamente en 1994, el talentoso profesor uruguayo y canciller de la República, además de miembro y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el profesor Héctor Gros Espiel, designó en un trabajo precisamente con ese título, La tradición del asilo latinoamericano. En 1994, Gros Espiel precisamente hacía referencia a estos antecedentes de la Declaración Americana y del caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mostrando de alguna manera cómo se ha dado esa interrelación ineludible entre el derecho internacional y el derecho constitucional de los últimos años, ha presentado tres manifestaciones muy concretas. Voy a referirlas brevemente. En primer lugar, en orden cronológico, en el año 2013, la Corte Interamericana se pronunció en el caso de Familia Pacheco contra Bolivia. Y allí hizo un breve excursus acerca de cómo había evolucionado la institución del asilo en el derecho constitucional e internacional. En el constitucional, en lo que aquí interesa de América Latina. Y
haciendo una conexión con las previsiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 22, número 7, hace referencia al tema. Al año siguiente, por opinión consultiva número 2 de 2014, solicitada por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, la Corte Interamericana tuvo oportunidad de pronunciarse acerca de derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y en los supuestos de necesidad de protección internacional. En esta segunda oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un desarrollo de mayor profundidad acerca de cómo se ha dado la evolución del asilo en América Latina. Y tercera oportunidad, bastante más reciente, la última opinión consultiva que ha expedido la Corte Interamericana, la opinión consultiva 25 del año 2018, en la cual se pronunció en detalle acerca de la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con especial referencia a los artículos directamente comprometidos, que son el 5, 22.7 y 22.8 del Pacto de San José de Costa Rica. En esta última oportunidad, la Corte hizo caudal de todos los antecedentes que he mencionado, del año 2013 y del 2014, y le dio un desarrollo bastante más intenso al traer a colación justamente la forma en que el asilo ha sido recepcionado por los estados de América Latina, sea en sus disposiciones constitucionales, sea en las disposiciones legales ordinarias o por otras vías. Les decía entonces que desde mi punto de vista, en base a los mínimos antecedentes que mencioné de América Latina, nosotros tenemos que ubicarnos en la forma en que ha impactado el derecho internacional en el derecho constitucional de los estados de nuestra región. Mencionó el profesor Luis Enrique Chasse Plate el caso del Tratado de Derecho Penal Internacional celebrado en Montevideo en 1989 entre Argentina, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay. Podríamos mencionar el Tratado de Asilo de 1939 y de Refugio Político, también en 1939 la Convención de Caracas. En 1954, las dos convenciones de Caracas, la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial. Y desde 1951, la Convención sobre Refugio, adoptada originalmente en Nueva York y luego objeto del protocolo de 1967. Acá, el punto de mayor impacto lo va a generar para las constituciones de los estados latinoamericanos la aprobación en 1969 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como he mencionado, especialmente en el artículo 27, números 7 y 8. ¿Qué ha pasado? Entonces, llego al tercer punto, de cómo está desarrollado el derecho constitucional en la América Latina respecto de este tema. Yo podría usar un sistema consistente en decir, resumidamente, que de los 35 estados miembros de la OEA, 16 reconocen expresamente el derecho de asilo dentro de sus constituciones. No tiene sentido que enumere esos estados. O sea, casi la mayoría de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos tienen esta previsión en sus constituciones. El profesor Chasse Plate mencionó uno de los mejores ejemplos, el caso de la Constitución de la República del Paraguay, originalmente con un texto simple en la versión 1967, con un texto muy desarrollado, actualizado y acorde a las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 43 de la Constitución de 1992. A mí me parece que esto no debe obstar a que debamos reconocer que hay estados como Uruguay, por poner un ejemplo, que en su constitución no hace referencia expresa a la problemática del asilo, pero lo advirtió Gros Espiel en 1994. Ello no significa que la constitución uruguaya no esté recepcionando el derecho de asilo, no esté recepcionando la institución y todas las proyecciones que puede tener
para la migración y para el régimen de los refugiados. ¿Por qué? Sencillamente porque la Constitución uruguaya, al igual que otras en América Latina, cuenta con un artículo que hoy en Uruguay es el que lleva el número 72, que fue incorporado en la reforma constitucional de 1918, que establece que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros derechos, deberes y garantías que son inherentes a la personalidad humana o derivan de la forma republicana de gobierno. Es evidente, decía Grosse-Piel, y coincido plenamente con su conclusión, que ese artículo permite, aunque no hable del asilo, recepcionar justamente la institución del asilo en el Uruguay. Y entonces, aquella referencia inicial de que aproximadamente la mitad de los estados miembros de la OEA, entre ellos la mayoría son latinoamericanos, ¿verdad? Lo recepcionan expresamente, pero no olvidemos que hay constituciones que lo recepcionan implícitamente por la vía de artículos como el que mencioné de Uruguay, que son las cláusulas de apertura al derecho internacional o las cláusulas de apertura a los derechos que son inherentes a la personalidad humana o que derivan de la forma republicana de gobierno. A mí me convence mucho más otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo tenía que partir de 1820, ver la evolución constitucional y llegar al presente. Entonces, en ese sentido, tengo 2 siglos, pero de esos 2 siglos me permito en materia constitucional tomar el último, porque antes no tengo ninguna disposición constitucional en un estado latinoamericano que haga referencia a este tema. Entonces, si tomo el último siglo, tengo primer mojón, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1917. Muy recientemente celebramos su primer siglo de vigencia. Y en una disposición de las vigentes desde 1917, el artículo 15, se encuentra el desarrollo doctrinal mexicano que hace referencia a la admisión del asilo en una forma indirecta, porque si bien habla de extradición, dice en qué casos no puede otorgarse la extradición. A partir de allí, en México, naturalmente, tenemos 2 reformas constitucionales, la de 2011 y la de 2016, y estas sí adicionan en el artículo 11 otra disposición, otro inciso respecto del asilo con expresa referencia. Pasó casi medio siglo, o algo más de medio siglo, porque recién en la Constitución de Costa Rica de 1949 vamos a encontrar una disposición de este tipo, en una suerte de movimiento constitucionalista que se desarrolló a partir de 1965 en América Latina. Encontramos algunas disposiciones, caso de la Constitución de la República de Guatemala, ya mencioné los casos de Paraguay, Honduras, El Salvador, Haití, Nicaragua, bueno, a Brasil. Ahí tenemos un segundo momento, entonces, de desarrollo a nivel de disposiciones constitucionales. Y viene por último el de otro signo ideológico, que es el del llamado neoconstitucionalismo, caracterizado por la admisión con características un tanto distintas que se da en las constituciones de la República del Ecuador de 2008, de la República del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, la Constitución de Cuba de 2019, y todo en base a las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Pero ahí tenemos otra concepción en cuanto a cuál es el alcance del asilo político. En suma, y estoy en el momento de terminar por el tiempo asignado, debo decir que 1820, 2 siglos atrás, los grandes principios del sistema republicano, de la Revolución Francesa y su proyección en el área. Estuve revisando los documentos que habitualmente se imputan a cuya lectura habitualmente se imputa a los secretarios de Artigas, y no hay una referencia expresa al tema del asilo, pero los principios están desarrollados a través de obras como La independencia de la costa firme, justificada 30 años por Thomas Paine, con la célebre traducción de García de Sena, y en general en los documentos que circulaban en la época en la entonces provincia oriental. Esos principios son los que se han desarrollado en América Latina y son los que en última instancia han permitido individualizar esta llamada internacionalmente ya tradición latinoamericana del amparo. Del asilo, que es un tipo de amparo, ¿verdad?
Bueno, agradezco nuevamente la posibilidad de participar y la atención de los integrantes del distinguido auditorio. Muchísimas gracias, doctor Esteva, por sus contribuciones y su intervención. Estamos culminando esta primera parte del webinar bicentenario de la llegada del general José Gervasio Artigas al Paraguay y del primer asilo diplomático en las Américas. Es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay a instancia del Canciller Nacional, embajador Antonio Rivas Palacios. En este momento pasamos a la segunda parte de nuestro webinar, en donde vamos a tener la perspectiva histórica, y para ello tengo el honor de presentar a los siguientes dos expositores. Vamos a tener la participación de un expositor paraguayo y un expositor uruguayo, ambos muy reconocidos en el ámbito del estudio de la historia en nuestros países y en la región. Bueno, empezaríamos con el profesor doctor Eric Caballero Campos, que va a tocar el tema, la imagen de José Gervasio Artigas en la historiografía paraguaya. Voy a pasar a presentar al doctor Eric Caballero Campos. Es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción y magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Obtuvo el Diplomado de Estudios Avanzados en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Pablo en el año 2012. Realizó un postdoctorado en el programa de Geografía e Historia en la Universidad Federal de Grande Dourados con una beca de la CAPES 2016-2018. Es profesor asistente de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas II y de Historia Social Paraguaya de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Fue profesor visitante de la Universidad de Barcelona mediante la beca de Hispanistas de la AECIT en el 2009. En el año 2013 usufructuó el fellowship María Elena Cassiet en el John Carter Brown Library de la Universidad de Brown en Estados Unidos de América para una estancia de investigación. Fue docente e investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional de Asunción hasta el año 2015. Es investigador categorizado de la CONACYT con el nivel 2. En la actualidad es docente e investigador de la Universidad Nacional de Canindeyú y tutor de posgrado de la Universidad Nacional del Este. Dicta clases de Historia General del Paraguay en la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López desde el año 2014. Desde el año 2018 es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Americana. Fue presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, periodo 2015-2017, y es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay. Ha escrito varios libros, entre ellos podemos citar algunos: Ministros de Hacienda, constructores de una institución republicana, de moneda a mercancía del rey, funcionamiento y efectos de la Real Renta de Tabacos y Naipes en la provincia del Paraguay, 1779-1811, Los bandos de buen gobierno de la provincia del Paraguay, 1778-1811, Antología del Pensamiento Político y Social Paraguayo, volumen 1. Además, ha escrito un capítulo en el libro Historia del Paraguay, coordinado por Ignacio Telesca, editorial Taurus, 2010, y los siguientes libros de divulgación: Proceso de Independencia del Paraguay, 1780-1813, editorial El Lector, ABC Color, 2010, Juan Estefanich, el canciller de la Revolución, ABC Color, El Lector, 2011, La Revolución de los Comuneros, 1721-1735, ABC Color, El Lector, 2002. Su último libro fue publicado en el 2017, Sobre las relaciones paraguayo-británicas, editado por la Fundación Nicolas Latour-Reynaud. Ha publicado en revistas académicas en España, Brasil, Argentina y Paraguay. Tengo entonces el gusto de conceder la palabra al profesor doctor Eric Caballero Campos. Muchas gracias, embajador Julio Duarte, presidente de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay. Señor viceministro, embajador José Antonio dos Santos, señor embajador de la República Oriental del Uruguay ante el gobierno del Paraguay, don Carlos María Irigaray, distinguidos exponentes de este panel, señoras y señores,
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de reflexionar sobre este hecho que no solamente tiene una relevancia histórica para el Paraguay y para el Uruguay, sino que representa también un hecho sumamente relevante dentro de la historia latinoamericana y de lo que significó para la región del Río de la Plata, que José Gervasio, la figura del asilo político por el dictador de la República del Paraguay, José Gaspar de Francia. Con el permiso de ustedes, me gustaría compartir unas imágenes que van a servir de apoyo para esta presentación. Hablar de Artigas en el caso del Paraguay, yo no voy a entrar en cuestiones históricas, sino que más bien voy a centrar en esta presentación en conversar en lo que hace a la imagen que se construye de Artigas a partir de algunos referentes de la historiografía clásica paraguaya y de dos intelectuales. Uno de ellos ya fue citado por el embajador Chaseplate, que es justamente Juan Estefanich, que había sido canciller de la República. Creo que Artigas, y empiezo con esta fotografía que después voy a repetir, pero me pareció sumamente interesante, el protector de los pueblos libres, y abajo de esta estatua que está en la Plaza Uruguaya de Asunción están dos niños indígenas que habían en algunas de las tantas veces que llegaron hasta la capital para hacer reclamos. O sea, todavía hasta en la posteridad él sigue siendo ese protector de esos más pobres, de aquellos que estaban desvalidos y de aquellos que buscaban en la libertad y en la independencia una mejor oportunidad para vivir. La presentación que vengo a hacer representa un breve, en honor al tiempo. Obviamente no podemos sintetizar cada uno de estos trabajos, puede ser desmenuzado y analizado con una amplia diversidad de enfoques. Es el trabajo de tres grandes historiadores clásicos paraguayos, don Efraín Cardoso, R. Antonio Ramos y Julio César Chávez. Y de dos intelectuales muy importantes, uno de ellos Carlos Pastore, que vivió prácticamente gran parte de su vida justamente asilado, pero en este caso en el Uruguay, y Juan Estefanich, otro también asilado, pero en este caso en Buenos Aires, que había sido, como ya mencioné, y ya mencionó el embajador Chávez, fue canciller de la República. Estos cinco intelectuales paraguayos, historiadores, van a hacer una reflexión sobre Artigas. Esta reflexión sobre Artigas tiene como característica, y los textos que pasamos a hacer ese breve análisis y esa breve revisión, tienen como característica justamente el centenario de que la mayoría de estos trabajos fueron preparados con motivo del centenario de la muerte del prócer uruguayo. Muchas de estas conferencias fueron dictadas en Asunción, otras fueron dictadas en Montevideo, justamente a iniciativa del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que fueron algunas de ellas incluso incorporadas dentro del libro conmemorativo de ese centenario. Entonces, esa es una primera característica de unidad en cuanto a los textos que forman parte de esta presentación. El primero de ellos es el de Julio César Chávez. Y Julio César Chávez comienza su presentación a este documento. 17 días van a ser los representantes de la República por muerte con esta fecha del excelentísimo señor dictador de la República. Prevenimos a vuestra merced que inmediatamente al recibo de esta orden ponga la persona del bandido José Artigas en seguras prisiones hasta otra disposición de este gobierno provisional y dará cuenta sin dilación de haberlo así cumplido, firmado con testigos. Firmado por Ortiz y Cañete. Entonces, el doctor Chávez comienza haciendo una referencia a este documento. Y dice lo siguiente. Durante su larga agonía, mientras luchaba a brazo partido con la muerte, los áulicos habían tratado de obtener
de toda forma que el doctor José Gaspar de Francia designase un sucesor. Y no lo hizo, respondiendo, no me hablen de esas sonceras. Un solo consejo pudieron obtener sus lugartenientes. Si queréis tener paz por algunos años, prended inmediatamente a José de Artigas. Según Chávez, esto constituía todo un símbolo. Era la flecha del parto, el último reto del despotismo a la libertad. En medio de las sombras de su agonía, vio el doctor Francia la figura de Artigas y se dio cuenta de que él encarna mejor que ninguno los ideales de libertad y justicia del pueblo paraguayo que temprano o tarde terminarían por imponerse. Chávez sigue afirmando que Francia simbolizaba, por el contrario, el absolutismo, el aislamiento, el apartarse de esos caminos de Dios. Artigas, mientras tanto, encarnaba los ideales de libertad y expansionismo, y por ello incluso hacía referencia a aquella nota fechada en diciembre de 1811 en el campamento de Daymán, en una nota dirigida a la Junta Gubernativa del Paraguay, en la que Artigas escribió: los vecinos orientales se consideran unos con los paraguayos. Y sigue hablando el doctor Chávez de esta diferencia de proyectos políticos entre el dictador Francia y el prócer Artigas. De hecho, el título de la conferencia es bastante ilustrativo: Artigas en el alma paraguaya, porque él dice que Artigas de alguna manera tenía efectivamente una influencia y tuvo una influencia. De hecho, él sostiene que cuando realizaba la biografía de Carlos Antonio López, él encuentra mucho de la influencia de José de Artigas en la labor desarrollada por el siguiente gobernante unipersonal de la República del Paraguay. Deja muy en claro una cosa, que eso también es un aspecto muy en común y que ya no voy a volver a repetir, que todos estos autores quieren dejar muy en claro. Artigas no fue un desterrado en el sentido de que no fue tratado como cautivo, no fue maltratado, sino que al contrario, sufrió en el término del apartamiento por parte de la persecución de sus lugartenientes, pero que en el Paraguay fue tratado con respeto y con hospitalidad, siendo en ese sentido un ejemplo de esa secular hospitalidad paraguaya. El siguiente trabajo es el de Efraín Cardoso. Efraín Cardoso da esta conferencia titulada Artigas en el Paraguay. En ese sentido, él señala y trata y parte de las relaciones y de las primeras cartas que tuvo Artigas y contactos con la Junta Superior Gubernativa entre 1811, 1812 e inclusive hasta 1813, en la que Artigas trataba de que el país lo oye en Buenos Aires en el marco del proceso de las luchas independentistas, ¿verdad? En ese sentido, evidentemente, Cardoso trata de rescatar ese primer momento y de los vínculos entre Artigas y los líderes de la independencia paraguaya, para posteriormente señalar un aspecto que no señalan los otros autores. Cardoso dice que Artigas prestó un gran e inolvidable servicio a la causa de la independencia del Paraguay. Fue el león enjaulado que contuvo con su sola y misteriosa presencia en las selvas paraguayas todo intento de Buenos Aires de atentar contra la libertad de la nación guaraní. En ese sentido, es sumamente interesante el hecho de lo que significa para Cardoso la presencia de Artigas en el Paraguay. Por su parte, Carlos Pastore, un hombre que está afiliado al Partido Liberal en Paraguay y un representante, en ese momento se encontraba exiliado a consecuencia de los movimientos que habían ocurrido en el Paraguay en la década del 40, quiere destacar la figura de Artigas desde la perspectiva de lo que significaba incluso para los jóvenes paraguayos bajo la propia dictadura de Rodríguez de Francia. En ese sentido dice lo siguiente, y cita una fuente oral sin dar mayores detalles. En los momentos de mayor rigor de la tiranía de Francia, los jóvenes demócratas, desafiando la cárcel o la muerte, rompían el silencio de las noches de Asunción con estas estrofas: viva el general Artigas y sus tropas bien formadas. Evidentemente, en ese sentido,
Pastore destaca el hecho de que justamente esos valores que defendía y que significaba la presencia de Artigas en el Paraguay era de alguna manera un aliciente para quienes no coincidían con el proyecto político del doctor Francia. A pesar de ello, obviamente Francia nunca, y eso también se deja muy en claro en todos los trabajos, nunca persiguió ni tomó ninguna represalia, salvo esa represalia post-mortem. Finalmente, Stefanich va a hacer una alusión, y en ese sentido es interesante destacar que de todos estos autores analizados, es el único que pone a Francia en el título, ¿verdad? Como ya lo señaló el embajador Chasse, y ustedes están viendo ahí, la conferencia del doctor Stefanich es Artigas, Francia y el Paraguay. En ese sentido, el doctor Stefanich comienza a analizar el por qué, hace toda una serie de disquisiciones con respecto a la historia, es el que trata de hacer una apreciación más teórica, y después comienza a analizar por qué Francia nunca quiso recibirlo personalmente a Artigas. Y la explicación que da Stefanich es la siguiente. Son dos maneras de concebir el proyecto de independencia, en este caso frente a Buenos Aires. ¿Y qué es lo que iba a decir, dice el doctor Stefanich, qué le iba a decir Francia a Artigas? Te equivocaste. Era muy difícil y obviamente por una cuestión de respeto al jefe caído, Francia nunca decidió tener esa conversación, pero siempre se preocupó por su bienestar e incluso mandó a su secretario Martínez a que se encargue de entrevistarse y de enterarse de los deseos de Artigas con respecto a ese asilo solicitado. Por último, en ese mismo sentido, dice R. Antonio Ramos en El refugio de Artigas en el Paraguay, quien también va haciendo todo un relato de esa presencia, él va diciendo que Francia no recibió a Artigas porque evidentemente Artigas, a pesar de su asilo que estaba iniciándose en ese septiembre de 1820, tenía todavía la intención de tratar de convencer al gobernante paraguayo de unir fuerzas para luchar contra Ramírez y los otros caudillos de la zona del Río de la Plata. Pero que efectivamente el dictador Francia seguía siendo fiel a su política de absoluta prescindencia de las querellas vecinales. Y no solamente no se involucró en las campañas de Artigas, sino que tampoco se involucró en la guerra entre Argentina y Brasil y en los otros incidentes regionales, manteniendo esa política de no intervención de manera a evitar que la anarquía con su propio pensamiento llegue a invadir y a instalarse en las tierras paraguayas. En ese sentido, en este trabajo de Ramos, el paraguayo le concede asilo a Artigas, sino que también se lo concede a sus soldados, a quienes le cede herramientas, bueyes y tierras en el campamento del Reltú en San Lorenzo. En ese sentido es que el doctor Ramos, con esa capacidad que tuvo el gobierno paraguayo de recoger y proteger no solamente al jefe vencido, sino también a sus soldados, a quienes rápidamente lograron asimilarse a la sociedad paraguaya. De manera de ir concluyendo esta presentación, la figura de José Gervasio Artigas, desde los escritos de estos tres historiadores referenciales y dos intelectuales de fuste del Paraguay del siglo XX, podemos visualizar la interpretación que cada uno de ellos tuvo de la figura, trascendencia y trayectoria de la presencia de José Gervasio Artigas en el Paraguay. A través de esta breve presentación, quisimos demostrar la importancia que se dio a Artigas como Estado paraguayo entre las dos naciones. Y en ese sentido, cuando se propuso erigir ese monumento que hoy está en la Plaza Uruguaya,
El senador Rodolfo González, en su exposición ante el Senado paraguayo, dijo lo siguiente: al pie de este monumento, los paraguayos podrán renovar su fe y su adhesión a los bellos principios de libertad y confraternidad americana que el héroe proclamara, y por cuya realización luchó los mejores años de su vida, en la absoluta convicción de que así ofrendamos el más acendrado testimonio de nuestro cariño al noble y generoso pueblo oriental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric Caballero Campos, por su exposición y realmente muy complacidos con su participación en este webinar en homenaje a Gervasio Artigas. Ahora voy a conceder la palabra al expositor uruguayo, el profesor doctor Tomás Sansón Corvo, quien va a referirse al tema Tres miradas orientales sobre Artigas en Paraguay. Voy a presentar al doctor Corvo, Sansón Corvo, perdón, en el siguiente resumen. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el año 2000, licenciado en Historia por la Universidad de la República, el año 90, estancia de estudio de postdoctorado en el Centro de Historia Argentina Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Tema de investigación, redes intelectuales y configuración de los campos historiográficos rioplatenses en la primera mitad del siglo XX. Docente en régimen de dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Uruguay. Miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Responsable del proyecto Historia Comparada de la Historiografía rioplatense en los siglos XIX y XX, surgimiento y consolidación de los estudios, la investigación histórica y los imaginarios sociales en Uruguay y Argentina. Coordinador de un equipo de investigación adscrito al Departamento de Historiología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, que trabaja sobre el tema tendencias y debates historiográficos en Uruguay y la región, siglo XIX y XX. Entre sus publicaciones podemos mencionar La construcción de la nacionalidad oriental, estudios de historiografía colonial, el espacio historiográfico rioplatense y sus dinámicas, siglo XIX, La Plata 2011, Despertar en Petrópolis, Andrés Lamas y la influencia de Brasil en la historia en los estados de la Cuenca del Plata en el siglo XIX, Montevideo 2015, La Nación y la Pluma, Escritura de la Historia en la región platense, siglo XIX, Autores y textos y tendencias, coordinador, una publicación en Asunción 2017, El adiós a los grandes maestros, Juan Pibel Devoto y la historia en América en las décadas definitorias, 1930-1950, Montevideo 2019. El doctor Sansón Corvo es miembro de la red de estudios de historia de la historiografía comparada, la Sociedad Brasileira de Teoría e Historia de Historiografía y la International Network for Theory of History, miembro correspondiente en Montevideo de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro correspondiente en Montevideo de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Doctor Sansón Corvo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Julio. Vamos a intentar compartir un PPT. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a las autoridades de la Cancillería paraguaya, en particular a Julio Duarte, al embajador Julio Duarte, por permitirme participar de este evento. También expresar mi alegría de compartir la mesa de expositores con Eric Caballero, un colega con el que nos conocemos y somos amigos desde hace más de 10 años. Y también la alegría de ver al embajador Chaseplate y al embajador Benítez, quienes en distintos momentos han estado en actos académicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y bueno, muy feliz de estar en este evento organizado por la Cancillería relacionado con la estancia de Artigas en Paraguay.
El bicentenario de la llegada de Artigas a Paraguay parece una buena ocasión para revisar brevemente la consideración del tema por parte de la historiografía uruguaya y de reflexionar además sobre el destino de estas dos naciones, Uruguay y Paraguay, los estados frontera en el marco de la Cuenca del Plata, en el marco del Mercosur. Los primeros relatos uruguayos sobre el ostracismo de Artigas y sus condiciones de vida en tierra guaraní fueron tempranamente objeto de interés y curiosidad por parte de los orientales. Los primeros datos certeros provienen de una serie de artículos publicados en la prensa, concretamente en el diario El Constitucional en el año 1846, que daban cuenta del ingreso de Artigas al Paraguay y de sus relaciones con Gaspar Rodríguez de Francia y con Carlos Antonio López. Isidoro de María publicó en 1860 una vida del brigadier general José Artigas, fundador de la nacionalidad oriental. Es una biografía que pretende enaltecer la personalidad del caudillo y aportó interesantes informaciones sobre su residencia en Paraguay. Fue el primero en mencionar la presencia de Ancina, por ejemplo, su fiel compañero afrodescendiente. Consignó además el traslado de los restos de Artigas a Uruguay en el año 1856, y los homenajes tributados en ese momento en Montevideo. A partir de 1870 aparecieron distintos trabajos que contribuyeron a reivindicar a Artigas y generaron polémicas en Uruguay y concretamente, más que en Uruguay, en el Río de la Plata, polémicas historiográficas en las que participaron incluso políticos e historiadores de Argentina. Carlos María Ramírez, por ejemplo, publicó en el año 84 una serie de artículos titulados Debate entre el Sudamérica de Buenos Aires y la razón de Montevideo. En la conclusión de ese trabajo, Ramírez estudia lo que denominó el ostracismo, la muerte y la rehabilitación de Artigas. No avanzó demasiado en el estudio sobre la estancia de Artigas en Paraguay debido a la escasez de fuentes. Prácticamente reproduce lo que había señalado anteriormente Isidoro de María. La bibliografía posterior de intelectuales, periodistas y políticos que abordaron el tema de Artigas en el Paraguay profundizó básicamente la acción y el pensamiento del prócer entre 1811 y 1820, es decir, el tiempo de su labor, de su tarea revolucionaria. Los últimos 30 años de su existencia en Paraguay comenzaron a aparecer como colofón de una vida abnegada y no hubo aportes sustanciales en el plano historiográfico hasta la década del centenario. La excepción en este sentido fue la epopeya de Artigas, Historia de los tiempos heroicos del Uruguay, de Juan Zorrilla de San Martín, obra aparecida en 1910. Es el pináculo lírico de la primera fase del proceso eponimizador del caudillo. En relación al ostracismo, hizo aportes interesantes. Zorrilla ordena las informaciones disponibles y enfatiza el carácter casi místico de esta etapa de Artigas, ¿verdad? Donde pudo vivir de una manera imposible de concebir antes, la oración, la piedad, la caridad, circunstancias que le tributaron el título de Padre de los Pobres. La historiografía nacionalista uruguaya debió enfrentar y plantear soluciones a diversos problemas relacionados con el ostracismo. Uno de los más polémicos es sin dudas el relativo a las causas, los motivos de su ingreso a Paraguay. Este problema está vinculado a la contribución del mito de Artigas y a la configuración de los orígenes de la nacionalidad uruguaya. Admitir por parte de la historiografía nacionalista que entró vencido al Paraguay implicaría una aceptación de la derrota que era incompatible con los rasgos de un héroe fundacional. Otro asunto controvertido para esta historiografía nacionalista es referir la negativa de Artigas en retornar a su patria. Enssayaron para este tema diversas respuestas: razones de edad, deseo de no participar en luchas fratricidas, negativa de Francia de permitirle salir del país. La cuestión sería replanteada tanto en evocaciones históricas en la prensa como por la propia historiografía. También se consideraron otras cuestiones por parte de esta historiografía nacionalista, como el carácter de las relaciones entre Francia y Artigas, el destino del contingente militar que ingresó con el caudillo, y la identidad de su fiel compañero Ancina. Estos serían los estudios iniciales, los estudios referenciales y cómo se planteó el tema de la estancia de Artigas en Paraguay.
Pero a mí me interesa señalar 3 estudios que se publicaron a partir de la década de 1950 y que han constituido lo que yo podría llamar el canon sobre la presencia y los temas relacionados con Artigas en Paraguay, el canon historiográfico, ¿verdad? A partir de mediados del siglo XX, los estudios sobre el exilio de Artigas disminuyeron sensiblemente en términos cuantitativos, pero ganaron en calado heurístico y en calado historiográfico, a pesar de ser pocos. Los pocos que aparecieron fueron muy serios, muy eruditos en este sentido. Me refiero básicamente a 3 trabajos. Rasgos biográficos de Artigas en el Paraguay, de Daniel Hammerly Dupuy, del año 49, Artigas Ñemoñaré, de Nelson Caula, en 1999, y El caudillo y el dictador, de Ana Ribeiro, del año 2013. A mediados del siglo XX existía una copiosa producción sobre el ostracismo artiguista. La elaboración, la celebración del centenario de la muerte del prócer, como señaló Eric, dio motivo a una serie de publicaciones bien interesantes. El diario El País, de Montevideo, se sumó a los homenajes con la publicación de una serie de artículos sobre la vida y obra del prócer, elaborado por distintos y destacados intelectuales. Uno de esos artículos es el de Daniel Hammerly Dupuy, titulado Rasgos biográficos de Artigas en el Paraguay. El autor utilizó la información disponible y fijó el canon sobre el exilio. Los trabajos posteriores que abordaron este tema serán básicamente variaciones sobre conceptos, informaciones, debates y opiniones ya expuestos por Hammerly Dupuy. Desde las primeras líneas prima un tono encomiástico que era característico de la historiografía oficial de entonces, de la historiografía nacionalista uruguaya de entonces. La estancia de Artigas en el Paraguay está planteada por este autor como un enigma. Para dilucidarlo, propone reflexionar sobre los motivos que condicionaron su internación. Establece la existencia de 2 hipótesis claras. La primera, Artigas se dirigió a Paraguay como única alternativa para escapar de sus perseguidores. La segunda, fue allí a buscar ayuda militar para continuar la guerra. Elige la segunda opción, pues, cito, desde el punto de vista psicológico, resulta inaceptable la hipótesis de que el protector de los pueblos libres se decidiera a un ostracismo voluntario y de pasivo renunciamiento. Fin de cita. La vida de Artigas está considerada desde una doble perspectiva por este autor. Una perspectiva fáctico-cronológica y otra subjetiva. Es una estrategia interesante que articula una explicación global del acontecer, procurando superar la mera enunciación de lugares, contactos y acontecimientos. Hammerly intenta, de forma arriesgada, dilucidar la evolución y los estados anímico-espirituales del personaje, esbozando una suerte de periodización psicológica. Incluye una cita que es larga, pero que me parece muy importante porque revela el espíritu del trabajo de este autor. Mientras vivió en el Paraguay, Artigas pasó por 3 etapas de duración desigual. Primeramente respondió a las reclamaciones lógicas de su mente, que le sugerían proyectos democráticos de vasto alcance político. Cuando la actitud del dictador perpetuo trabó su libertad política, entró en una nueva etapa psicológica que reclamó después de las primeras reacciones un acomodamiento a las circunstancias, superando las dificultades mediante las tareas que contemplaban la satisfacción de la labor misma y el bienestar de los menesterosos. La etapa póstuma fue biológica y espiritual. Su duración fue determinante por la vitalidad del organismo y templada por las esperanzas de orden trascendente. Fin de cita. La primera etapa ha coincidido con la llegada, la etapa del alojamiento en el convento de la Merced y el confinamiento a San Isidro, ¿verdad? O sea, entre septiembre y diciembre de 1820. La segunda etapa se desarrollaría desde su llegada a San Isidro Labrador de Curuguatí y se prolongó durante 20 años, básicamente hasta septiembre de 1840, cuando muere Francia. La tercera etapa transcurrió desde su encarcelamiento hasta el final de su vida, es decir, de 1841 a 1850, ya en los últimos 4 o 5 años en Asunción, en Ibiray. El método consiste en repasar cronológicamente la vida del personaje, registrando los datos conocidos y especular sobre los sentimientos, pensamientos, temores y esperanzas que habría experimentado. Un aspecto interesante en el trabajo de este autor es la preocupación por ubicar la locación de ciertos sitios donde habría residido el caudillo.
Esta es una constante en las producciones referidas al ostracismo. Todos los autores se muestran interesados en visitar los lugares donde residió Artigas, sentarse a la sombra de los mismos árboles en los cuales descansó, reseñar minuciosamente las alternativas de la misión diplomática que ubicó y repatrió sus restos, y obtener reliquias, como piedras de los cimientos de su casa, o el libro del Marqués de Carracciolo, incluso las sillas que utilizó. Reliquias que tendrían por fin ser expuestas públicamente en los santuarios levantados en Uruguay a tales efectos, es decir, los museos. La construcción del personaje, en cuanto héroe epónimo y padre fundador, tiene mucho de exégesis sagrada en este sentido. No basta un relato épico de sus glorias militares, se necesitan elementos tangibles que materialicen y prueben a su vez el derrotero vital. El imaginario colectivo se alimenta de signos que resultaban, y que resultan todavía hoy, imprescindibles a la hora de internalizar y convalidar las verdades transmitidas e impuestas, en este caso por la historiografía oficial. Particular preocupación le generó a Hammerly el sitio exacto donde pasó los últimos años de su vida Artigas. En el solar de Artigas se estableció una escuela, templo laico destinado a preservar el recuerdo de sus hazañas. El famoso Ibirapitá cierra un microcosmos secularmente sacralizado. Tanto Hammerly como posteriormente lo harían Ana Ribeiro y Nelson Caula, viajarían a Paraguay para visitar los lugares concretos y encontrar información, una suerte de peregrinación tras los pasos finales del mitema que dio sentido a Uruguay como nación. La segunda obra, la segunda mirada que me interesa destacar, corresponde a la obra de Nelson Caula titulada Artigas Ñemoñaré, vida privada de José Artigas, las 8 mujeres que amó, sus 14 hijos, develando su ostracismo y descendencia en Paraguay. Tal la extensión del título, ¿verdad? Es un libro de 1999. Es una obra curiosa sobre la vida de Artigas que puso en cuestión el mito del héroe oriental, que deja, cito, del lado al hombre así, con minúsculas, fin de cita. Insatisfecho con las versiones historiográficas del ostracismo, Caula dice, me aboqué a la búsqueda de otras respuestas y, por qué no, a la formulación de nuevas interrogantes. Luego de visitar la villa de Curuguatí, creyó descubrir, cito, los hilos con los cuales comenzamos a desmanejar la trama de Artigas en este país, particularmente la de su familia paraguaya. Y sentencia. En efecto, José Artigas, que llegó a este pueblo en 1821 a la edad de 56 años, compartió su vida con una mujer con la cual tuvo un hijo, Clara Gómez Alonso y Juan Simeón respectivamente. Sus ñemoñaré actuales nos abrieron las puertas de sus casas, y por primera vez las de su memoria. Presentamos entonces en este libro la desconocida estirpe paraguaya del prócer uruguayo. Este fragmento es fundamental para entender la trama general de la obra, las estrategias argumentales que utiliza el autor para convencer a sus lectores de ciertas hipótesis que esboza vinculadas con la vida privada de Artigas. Caula estaría realizando, según su propia declaración, un aporte fundamental al develar aspectos oscuros y ocultos del ostracismo de Artigas. El primer tomo está dividido en 2 partes. La primera referida a la vida de Artigas hasta 1820 y la segunda a los 30 años en Paraguay. Realiza una larga evocación mítico-geográfica de Curuguatí y concluye que era el exilio ideal para Artigas, en función de su conocimiento y amor por la cultura guaraní. El relato está mixturado con una bitácora de la visita que el propio autor realizó a los lugares respectivos. Ensaya un cuadro etnográfico antropológico, redactado con cierto lirismo, de paisajes y personas. Luego de esta introducción y con intensidad dramática, Caula invita al lector a conocer el mayor y mejor guardado de todos los secretos que se escondieron en la selva. Reconstruyó la relación de Artigas con Clara Gómez en base a los relatos de sus descendientes. Para probar el valor y la seriedad de uno de sus informantes, por ejemplo, dice, es un joven estudiante de Derecho cuyo rostro tiene un indisimulable aire artiguista. El uso de la barba lo asemeja bastante a Santiago, el hijo de Artigas y Melchora Cuenca. La información relevada por este autor es, ante la carencia de documentos escritos, la prueba contundente de la estirpe paraguaya de Artigas. Información relevada, obviamente, en base a fuentes orales.
La tercera mirada que me interesa destacar corresponde a la autora Ana Ribeiro, historiadora uruguaya muy destacada, en estos momentos viceministra de Cultura de Uruguay, El caudillo y el dictador. Este libro es un trabajo muy ambicioso, extenso y de prosa elegante, que analiza la vida de Artigas en Paraguay desde una perspectiva poliédrica. La trama general se articula como un drama de ribetes trágicos entre dos personajes divergentes, el caudillo Artigas y el dictador Francia. La narrativa del ostracismo discurre en el marco de la compleja situación internacional. Con respecto al polémico asunto de las razones del ingreso al Paraguay, la autora tiene una opinión clara. Cito: era un caudillo derrotado el que acababa de entrar. No hubo tiempo para premeditar siquiera la propia derrota ni el rumbo. Entró al camino que le quedaba libre. Fin de cita. El personaje trágico, signado por la fatalidad de la derrota, aceptó el desenlace de los acontecimientos. Presenta como pruebas irrefutables dos cartas de Artigas dirigidas a Francia, en las que acepta las medidas tomadas. Ribeiro trabaja con una técnica de claroscuro para pintar, retratar a los personajes. Artigas es conocido por el lector uruguayo gracias a lo aprendido en el ciclo escolar. Francia, en cambio, es una voz lejana asociada al prócer en su derrota. A medida que avanza la trama, el rostro de Artigas se difumina. Su persona y sus acciones adquieren carácter evanescente, fruto del silencio documental. Francia, por el contrario, se aprecia con mayor claridad, a tal punto que parece transformarse en el verdadero protagonista de la obra. La autora pretende hacer inteligibles los sentimientos y pensamientos de un Artigas derrotado y viejo, contrastante con un Francia en su apogeo. Uno de los asuntos en los cuales la autora se detiene particularmente es relativo a las gestiones realizadas por Rivera, el presidente Rivera de Uruguay, para el retorno de Artigas. No se expide sobre las razones de la misma, simplemente insinúa. Si la repatriación había tenido la intención política, la figura de Artigas podría también tener una interpretación política en aquel convulsionado mundo platino. No especula sobre los motivos que la historiografía tradicional utilizó para referirse al hecho. Subraya la intención del caudillo de morir en Paraguay, salvo que el gobierno estimara, cito, conveniente su residencia en la República Oriental para algún efecto que pueda convenir a nuestra República. Parece sugerir que la negativa fue en realidad una protesta callada. Obsérvese la expresión que pueda convenir a nuestra República. El plural majestático indica en este sentido una idea de pertenencia, un sentimiento de pertenencia a la República. ¿De qué República está hablando? De Paraguay, evidentemente. Sobre el final del libro aumenta la información referida al caudillo. Presenta la galería de personajes que lo visitaron en sus años finales. Una innovación importante en este sentido es la presentación y contextualización de cada uno de esos personajes en el marco de los avatares políticos del momento. No se trata de individuos que aparecen casualmente en escena, son personas que cumplen una determinada misión en Paraguay. Para ir finalizando. El análisis de las obras seleccionadas, distintas en cuanto a fecha de publicación, recursos metodológicos y perspectivas teóricas, permite evaluar el estado de los conocimientos sobre el ostracismo de Artigas. Daniel Hammerly Dupuy establece el canon historiográfico oficial. Interpreta el ingreso a Paraguay como un retiro táctico. El exilio posterior fue el colofón necesario y trágico de una vida abnegada. Es la versión definitiva de la historia oficial uruguaya, destinada a ser transmitida en el sistema educativo a las sucesivas generaciones de orientales. El libro de Caula tiene un cariz especial. Su preocupación por los ñemoñaré de Artigas lo llevó a cuestionar los conocimientos previos y publicar los resultados de una investigación que ofrece, desde el punto de vista metodológico, muchos reparos. El caudillo y el dictador de Ana Ribeiro es un libro distinto. Brinda datos y conclusiones que enriquecen la comprensión del tema. Su esfuerzo por contextualizar la situación de Paraguay en los avatares de la historia platense permite entender mejor las resoluciones tomadas por las autoridades guaraníes sobre Artigas y algunas de sus decisiones personales. La evaluación de la producción historiográfica uruguaya sobre Artigas en el Paraguay resulta fundamental para identificar las estrategias y recursos utilizados para la construcción del mitema esencial de los uruguayos. Su exilio guaraní debió explicarse coherentemente con relación al ciclo heroico protagonizado en los tiempos de la Patria Vieja, que dio los elementos necesarios para su eponimización. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Samson Corvo, por su participación y su brillante exposición. Con estas 4 exposiciones magistrales, entonces estamos iniciando este ciclo de homenaje al general José Gervasio Artigas en el marco del bicentenario de su llegada al Paraguay y del primer asilo en las Américas. Yo quisiera, para culminar este webinar, invitar al señor director general de la Academia Diplomática y Consular, Carlos Antonio López, de la Cancillería Nacional, el embajador Juan Andrés Cardoso, a dar un cierre, una conclusión de estas magistrales exposiciones de los señores embajador Luis Enrique Chace-Plate, el doctor Eduardo Esteva Galicio, el doctor Eric Caballero Campos y el doctor Tomás Samson Corvo. Embajador Cardoso, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Solo puedo agregar como conclusión que asistimos a una pedagogía histórica, pero a la vez antropológica y en última instancia hasta de carácter absolutamente ontológico. Cuando desde la historia hay una mirada acerca de lo que significa el asilo, está ya presente la condición humana. Y el asilo le agrega a la condición humana una cuestión fundamental, la inviolabilidad de la dignidad humana. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que el doctor Francia dio ya, desde el punto de vista fáctico, una proyección histórica al derecho interamericano sobre el asilo, pues no solo implicó una protección, sino además evitó responder al pedido de extradición, una cuestión absolutamente vigente. Asilo y extradición, el derecho del Estado para otorgar asilo y el derecho del otro Estado a reclamar sobre eso. Quizá en el lenguaje político y jurídico habría que cuestionar un poco la palabra delito político, causas políticas probablemente. Desde el punto de vista del aporte de los uruguayos, es muy significativo el hecho de poner énfasis en que Artigas venía en nombre de la libertad y pensando en la libertad, tan importante en el periodo de la emancipación de nuestros países. En el caso de Francia, si decimos que fue Artigas un protector de los pobres, en el caso de Francia, podríamos decir también, con proyección histórica, que en América Latina fue el que puso de manera absolutamente histórica el derecho a la igualdad. Es un aspecto que se estudia en la historia del Paraguay. Probablemente ningún régimen político ha logrado avanzar tanto hacia un sistema de igualdad como en la época del doctor Francia. Sin duda hay una buenísima hermenéutica por parte de los expositores. La academia no solo va a congratular, sino vamos a tener que repasar esto entre nuestros estudiantes porque se merece esta conferencia que estamos dando la continuidad en la cuestión reflexiva. La historia, si para algo sirve, es para que el presente tenga una relectura
con mirada hacia el tiempo que vendrá. Y las lecciones que nos ofrecen los hechos de esta cuestión referida al asilo de Artigas en el Paraguay, la conducta de Francia de conceder, pero con todo ya, con la visión actual en el derecho del asilo, no pudo haber sido así nomás, sino simplemente hay que tener también presente que había un fundamento intelectual. Épicamente, en la historia de la independencia de América Latina, el doctor Francia seguramente era uno de los hombres más ilustrados. Sus enemigos, desde luego, lo calificaban como el déspota ilustrado. Su ilustración, basada en la lectura de Juan Jacobo Rousseau, precisamente influyó para que él tuviera la actitud consecuente con Artigas en términos de soberanía, de Estado, y por qué no decir, como ya lo señalaron ustedes, una visión que tiene que ver y que es inherente a la República, como tal, como un acto de soberanía de un Estado. Y asimismo, hoy podríamos decir, al pensar que en esta genealogía que se produce a través de esta circunstancia histórica, hay una proyección hacia este presente lleno de incertidumbre, pero donde habita en nosotros la voluntad de hacer posible un avance más en el derecho internacional, un desplazamiento realmente de gran trascendencia del derecho a la defensa de la vida, hoy desde el punto de vista de una posición democrática debemos avanzar hacia el derecho a la dignidad o el derecho a la calidad de vida. Muchas gracias por estas disertaciones tan realmente pedagógicas, como dije, y vale la pena continuar esta relación interacadémica a través de nuestras respectivas embajadas y nuestras cancillerías y, por supuesto, entre los intelectuales de Paraguay, Uruguay, Uruguay-Paraguay, y proyectarnos a discutir esto desde nuestras dos naciones hermanadas estratégicamente para que en América Latina podamos tener la realización de los grandes ideales para que efectivamente la emancipación de nuestros pueblos tenga la total libertad que merecen nuestros pueblos, así como superar estos problemas de desigualdad que aún subsisten en nuestros países. Para algo tiene que servir la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Juan Andrés Cardoso, por sus palabras de cierre. Estoy muy contento con el resultado de este primer seminario virtual, el webinar, para honrar la memoria de un gran prócer latinoamericano, como sin duda lo fue el general José Gervasio Artigas. El mes de septiembre es un mes muy importante para los dos países, para el Uruguay y para el Paraguay. Representa un lazo de unión indisoluble, un lazo de hermandad y de amistad
tenemos que recordar de que no solamente hace 200 años llega Artigas al Paraguay, sino que también estamos conmemorando los 180 años del fallecimiento del Caraiguazú, José Gaspar de Francia, el forjador de la libertad en el Paraguay, el defensor de la autonomía de la nación paraguaya, y también, como lo decía el embajador Cardoso, una personalidad muy ilustrada. También quisiera hacer relación a que estamos conmemorando en este mes los 170 años del fallecimiento del prócer Artigas. Y en este marco de homenaje, nuevamente quisiera señalar de que para la Cancillería Nacional es un gran honor poder impulsar esta serie de seminarios virtuales para la memoria del prócer uruguayo Artigas. Y en ese sentido, quisiera recordarles de que a estas 4 exposiciones magistrales, Gracias, Pati. a estas 4 exposiciones magistrales le vamos a dar continuidad con otros 2 seminarios a los cuales vamos a estar invitando también a todos ustedes. El siguiente va a referirse al tema de la educación como un puente de integración entre los 2 países, con la participación de los embajadores del Paraguay en Uruguay, el embajador Benítez, y del Uruguay en Paraguay, el embajador Irigaray, acompañados de las directoras de las escuelas públicas que llevan el nombre de nuestros 2 países y del prócer. Van a estar la directora de la Escuela Solar Artigas en Asunción, la única escuela del Uruguay en el exterior, la Escuela República Oriental del Uruguay en Asunción, una escuela pública paraguaya, así como también la escuela y el colegio que llevan el nombre del prócer, que se encuentra en Curuguatú. También estará participando la directora de la Escuela República del Paraguay en Montevideo. Eso será el 9 de septiembre en horario 10 de la mañana, hora paraguaya, 11 de Uruguay. Y el último webinar estaremos realizando el día 23 de septiembre, coincidentemente con 2 fechas muy importantes. Una, los 170 años del fallecimiento del prócer Artigas, y también es la fecha de la afro-paraguayidad, o sea, la de los descendientes afro en Paraguay. Ese webinar va a estar orientado hacia un enfoque cultural y vamos a ver el tema del patrimonio cultural material con el Solar Artigas, su proyección como patrimonio del Mercosur. Vamos a estar también enfocando el tema del patrimonio documental, los archivos históricos, y finalmente un enfoque de patrimonio intangible con esta expresión cultural detrás de los afrodescendientes, de los afroparaguayos, y su vínculo directo con la llegada del prócer Artigas a nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos tenido una participación que superó los 100 participantes. Vamos a estar levantando este webinar a los sitios web oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República. Agradecer nuevamente a todos los que han colaborado para que este webinar sea un éxito, y recordarles que mañana vamos a tener el encuentro entre nuestros 2 cancilleres para renovar esos lazos históricos de amistad y cooperación que unen al Paraguay con el Uruguay, al Uruguay con el Paraguay. Muchísimas gracias a todos, que viva el prócer Artigas, viva la República Oriental del Uruguay, viva la República del Paraguay y viva la amistad uruguayo-paraguaya. Muchas gracias por todo de Uruguay, doctor Grillo. Muchas gracias, doctor Grillo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, cuídense mucho.
Muchas gracias, Gracias. doctor Eric. Muchas gracias, embajador Julio, querido amigo Julio. Felicitaciones por este acto extraordinario. Muchas gracias, doctor Chaseplate, por su participación y sus comentarios también, muy interesantes. Muchas gracias, embajador Irigaray. Al viceministro Dos Santos también agradecerle por sus palabras de apertura. También al embajador Cardoso por la conclusión. Así que nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles 9 de septiembre para hablar de un tema crucial para los dos países, que es la educación. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.